Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Saludo cristiano en el nombre de Jesús. Una cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Qué grato poder estar en este momento tan importante, tan trascendental en nuestra vida. No hay nada más importante que usted pueda hacer que estar en la presencia del Señor Jesucristo. Para todas las personas que están frente a su pantalla, también les saludamos en el nombre del Señor. Gracias a Dios por tenerlos ahí y estar dispuestos en esta hora. Apocalipsis capítulo número 22. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 22. Versos 20 y 21. Bendito el nombre del Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ciertamente vengo en breve. Padre eterno, te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor Jesús. Y aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor Jesucristo. Te exaltamos y te glorificamos. Oh, mi Dios, habla a nuestra vida conforme a tu propósito y a tu voluntad. Amén y amén. Gloria al Señor. Pónganse cómodos. En el nombre de Jesús. Bueno, la Biblia dice que todos los seres humanos pecamos. Amén. El pecado es la transgresión de una ley. Amén. El pecado es el desconocimiento del legislador, en este caso Dios. Alguien en una ocasión decía: bueno, ¿y yo por qué tengo que obedecerle a Dios? Y yo le dije: tenemos que obedecer a Dios porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro sustentador. Amén. Y entonces cuando el hombre quiere desconocer la autoridad de Dios para no obedecerlo, para no sujetarse a Él, pues se va por la fácil, que es negar la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué la Biblia lo llama necio? Porque simplemente está buscando una razón en su intelecto, en su conciencia, para no tener que sujetarse ni obedecer a alguien que no quiere reconocer, ¿cierto? Si usted mira, una de las características principales de los ateos, que la Biblia no los llama ateos sino necios, es que hablan de Dios más que los mismos cristianos. Los ateos mencionan más a Dios que muchos cristianos. Ellos hablan de Dios para referirse a Él como alguien que no existe.
Y no sé si ellos creen que Dios no existe, ¿para qué se preocupan tanto por estarlo negando? Si yo creo que algo no existe, pues simplemente lo ignoro y ni me va ni me viene, ¿cierto? Pero mire usted que el ateísmo siempre está tratando de negar y negar a Dios. Aquellos que hemos tenido profesores en la universidad ateos, ellos a veces se desvían hasta de su misma clase y de su misma materia por estar tratando de convencer a los alumnos de que Dios no existe. Y no sé por qué ellos quieren que la gente crea que Dios no existe. Pues si ellos creen que Dios no existe y Dios no existiera, pues entonces nadie creería en Él. ¿Cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces el pecado es la transgresión de una ley. La Biblia da por hecho de que Dios existe. La Biblia no trata de convencer a nadie de la existencia de Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Créalo o no lo cree. Si lo cree, gloria a Dios. Si no lo cree, el que pierde es usted. Dios no pierde nada. Él sigue siendo Dios. Amén. Dios creó al hombre, dice la Biblia, lo creó para alabanza de su gloria. Amén. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De modo que Dios puso en el corazón del ser humano una necesidad. Y es la necesidad de adorarlo a Él. Cuando el hombre no satisface esa necesidad que fue impuesta por Dios, entonces el ser humano se siente vacío. Puede estar rodeado de mucha gente y se siente solo. Nada más le satisface. Puede hacer lo que quiera y practicar lo que quiera, pero seguirá estando vacío. Porque el único que llena ese espacio es Dios, y es un espacio que Dios dejó para solamente llenarlo Él. ¿Cierto? Las personas que están lejos de Dios son más propensas a caer en depresión, en amarguras, en tristezas, ¿cierto? A sentir soledad, a sentir insatisfacción. Pueden alcanzar los logros que quieran, los méritos que quieran, los triunfos que quieran, obtener el poder, el dinero, la fama, la belleza que quieran, pero nada va a satisfacer algo que es irreemplazable, que es la gloria de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que Dios puso su gloria en el corazón del hombre. Amén. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? Cuando el hombre pecó en el huerto, el hombre perdió toda, por decirlo así, pretensión frente a su Creador. Mientras el hombre estaba en paz con Dios y en comunión con Dios, pues era su amigo, tenía un diálogo con él, compartía con Dios. Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre, y el hombre compartía con él, disfrutaba de su gloria, disfrutaba de su presencia, disfrutaba de sus bendiciones. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. El hombre podía pedirle a Dios lo que quisiera. El Señor le dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Amén. El hombre podía pretender muchas cosas con Dios, pero cuando el hombre perdió su posición de hijo de Dios, cuando el hombre pecó, entonces perdió toda pretensión con Dios. La Biblia dice que el pecado entonces entró en el mundo por un hombre, y aquel pecado pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Y la muerte vino al mundo por causa del pecado y pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Amén.
Pero Dios no se quedaría con los brazos cruzados. Dios ha manifestado su amor. Amén. Dice la Biblia, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que aun cuando Dios sabía que muchas personas no iban a creer en Él e iban a seguir pecando, aún así murió. Y murió por causa de aquellos pocos que habríamos de creer a Él, o creer en Él, creer en su palabra. Amén. Cuando yo miro ese escenario del hombre perdido, del hombre pecando en pecado, del hombre condenado, encuentro que la Biblia se escribió con un único propósito, y era de demostrarle al ser humano la intención de Dios por salvarlo. Si no existiera la salvación, si Dios no hubiese provisto la salvación, entonces no hubiera necesidad de haber escrito una Biblia, porque todos los hombres ya estaban condenados. Y si el ser humano todo está condenado, entonces ¿para qué escribir algo? No había necesidad ni siquiera de conocer a Dios. Ninguno de nosotros hubiéramos conocido a Dios. Simplemente hubiéramos venido a este mundo y aquí hubiéramos estado bajo condenación. Amén. La Biblia se escribió fue para revelarnos a nosotros el propósito en la voluntad inescrutable de Dios por darnos la salvación y brindarnos su amor. Amén. Pero parece que nosotros no comprendemos a ciencia cierta en qué consiste la salvación. Muchas personas creen que la salvación es venir a una iglesia, traerle la plata al pastor y vivir bajo una cantidad de prohibiciones. Para muchas personas eso es el evangelio. Y nos miran como pobrecitos, como desventurados, que se están dejando estafar. Y ese es el concepto que mucha gente tiene. Hasta muchos hermanos en nuestras congregaciones tienen una mala concepción de lo que es la salvación y terminan renunciando a ella porque creen que no vale la pena o que hay cosas allá afuera que pueden brindarle algo mejor que el hecho de ser salvos. Amén. Ser salvo, hermano, es remediar el problema que había entre Dios y los hombres. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, se levantó un muro que los separaba. Amén. De la presencia de Dios. O sea que el hombre quedó lejos de Dios. La salvación, hermano, soluciona el asunto de la pérdida del estatus y de la posición del hombre. Dios, cuando creó al hombre, lo declaró su hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí dice, yo te he engendrado, ni siquiera dice te he creado, aunque la Biblia habla de creación. Pero dice, yo te he engendrado hoy. O sea, que era el hijo verdadero de Dios, el ser humano. Amén. Gloria a Dios. Dios nunca ha llamado hijo suyo a nadie, solamente a los hombres, solamente al ser humano. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La salvación entonces nos devuelve a nosotros el estatus, la posición de ser hijo de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La salvación remedia
el problema del pecado. Amén. No solamente perdonándolo, porque anoche escuchábamos en la palabra que el perdón del pecado no soluciona la falta. Una cosa es que yo pida perdón y otra cosa es que yo cambie y deje de ser el ofensor, ¿cierto? El transgresor. La salvación da solución al pecado no solamente porque lo perdona, sino porque transforma la vida del transgresor. En este caso, la vida suya y la vida mía. Nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas. Amén. La salvación, hermano, provee que el Espíritu de Dios penetre a nuestra vida y nos dé poder, nos dé fortaleza, nos sustente, nos guarde, nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé convicción, nos dé inteligencia, nos dé temor de Dios, nos santifique. Pero también que florezca la fe. Amén. Que florezca la fe, que nos dé la capacidad de creer, porque la Biblia dice que no es de todos los hombres el poder creer, el tener fe. Hay gente que definitivamente no es capaz de creer. Tienen tantos prejuicios y tantas cosas en su corazón que les impide creer y entregarse a esta forma de doctrina que dice la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La salvación, hermano, soluciona el problema de la muerte. Porque la primer consecuencia que trajo el pecado al ser humano fue la muerte. Amén. Dice, la paga del pecado es la muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo al hombre para que el hombre viviera eternamente. Dios no hizo al hombre para que el hombre se muriera. Cuando Adán estaba en el huerto, estaba en una condición de vida eterna. Tenía el árbol de la vida y nunca comió del árbol de la vida. ¿Por qué no comió Adán del árbol de la vida en el huerto del Edén? Porque no tenía necesidad, porque él tenía vida eterna. Comió fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol de la vida no tenía necesidad de comer. El ser humano necesita comer del árbol de la vida fue porque fue expulsado del paraíso, perdió la vida eterna y se convirtió en un ser mortal y entonces heredó la muerte. Pero la salvación soluciona la muerte. Alguien decía en una ocasión, yo tengo que disfrutar la vida porque la vida es corta. Y yo le digo, yo tengo que temer a Dios porque la condenación es muy larga. ¿Qué prefiere usted? ¿Disfrutar la vida porque es corta? ¿O temer a Dios porque la condenación es larga? Esto aquí es un momentico, hermano. La Biblia dice que el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que a la mañana es cortada, a la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca. Eso es la vida del hombre. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la flor que pasa, como la sombra que pasa. Un instante de nada es la vida del ser humano y mucho más la nuestra. Adán pudo haber vivido muchos años. Los primeros seres humanos vivieron muchos años. Pero la vida fue acortándose y acortándose y acortándose. Al punto que hoy en día, hermano, la Biblia dice que 70 años es la edad de los hombres en promedio. Y en los más robustos 80. Y con todo esto es molestia y duro trabajo. Pero la salvación soluciona el problema de la muerte. Mire, hermano, el Señor Jesús
se presenta a sí mismo de muchas formas. El Señor dice, yo soy el buen pastor. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Él dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy la verdad. Él dice, yo soy la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo soy el Señor. Yo soy tu Salvador. Yo soy el Rey. Yo soy el Cordero. Yo soy tu perdonador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu amigo. Amén. El Señor se presenta de muchas formas, pero entre una de ellas que me llama mucho la atención es que el Señor se presenta como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque se muera, va a vivir. Amén. Eso es una de las cosas que lleva a la incredulidad al hombre. Porque el hombre no cree que después de morir vaya a resucitar. Y se inventan otras doctrinas y otras formas de pensar, hablando de la reencarnación. No, el hombre sí va a vivir, pero en otro ser. Si usted fue muy bueno, entonces usted va a estar en una posición mejor. Pero si usted fue muy malo, va a encarnar en una cucaracha. ¿Cierto? Hay países donde creen que las personas reencarnan en un ratón o en una rata y literalmente tienen templos para adorar las ratas. Literal. Hay otros que creen que la mayoría de las personas encarnarán en una vaca. Son doctrinas budistas. Y literalmente adoran las vacas. Y es prohibido usted maltratar a un animal de esos. Y hay templos gigantescos con sacerdotes que se preparan y se capacitan solamente, ¿para qué? Para sostener a esos animales en diferentes lugares. Porque ese es el pensamiento y el razonamiento del hombre para negar la resurrección. Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero si se murió, ¿cómo va a estar en un juicio? Si se supone que el fin de la existencia del ser es la muerte, entonces, ¿cómo va a estar en un juicio? Tiene que ser que de alguna manera va a resucitar. Apocalipsis dice, vi yo al Señor sentado en un trono blanco. Amén. Y a los muertos, grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Y la muerte entregó a sus muertos. Y el mar entregó a sus muertos. Y el Hades entregó a sus muertos. Y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron echados al lago de azufre. El Señor Jesús se presenta como la resurrección y la vida, o sea, como la solución a la muerte. Yo no sé si usted cree que Jesús lo va a resucitar, pero yo creo que Jesús me va a resucitar. Amén. Yo vivo con esperanza. Moriré con victoria y resucitaré con gloria. Imagínense. Y resucitaré con gloria. La Biblia habla de que Jesús resucitó muchas personas, no solamente a Lázaro. Él resucitó a Tabita, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Seguramente a muchas otras personas resucitó. La Biblia dice que cuando Jesús murió, muchos santos resucitaron en aquel día.
Pero el sello de la garantía de la resurrección nuestra es el hecho de que Cristo Jesús resucitó. Y a Él no lo resucitó nadie, Él resucitó por sus propios medios. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de conmiseración. Estamos perdidos, no tenemos esperanza. ¿Para qué creer? Vea, el Señor pudo haber hecho los milagros que quiera, haber hablado lo lindo que habló. Pero si Él no resucitó, nosotros estamos perdidos. Pero la Biblia dice que Él resucitó. La Biblia dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno, a la muerte y al infierno. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte solamente pudo retener al Señor por 3 días, no pudo resistir más. Y resistió 3 días porque la intención del Señor era quedarse 3 días allá. Pero si el Señor hubiera querido resucitar, a los 2 minutos hubiera resucitado. Si no se hubiera querido morir, no se hubiera muerto. Así le hubieran desgajado su cuerpo como hubieran querido. Pero Él resucitó al 3er día. Aleluya. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Vosotros también venceréis. Cuando dice yo he vencido al mundo, no quiere decir, hermano, que Él tuvo una batalla donde acabó con todas las personas. No, está hablando de la muerte que vence al mundo. Y si yo resucité de los muertos, ustedes también se van a levantar. Yo también los voy a levantar. Quería mirar, hermanos, por acá, en la carta a los Corintios. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el capítulo número 15 y el verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Alguien le estaba haciendo ese cuestionamiento al apóstol Pablo. El Señor Jesucristo ya había dicho y ya había hablado de la resurrección. Le dijo a los judíos, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Se lo dijo a los saduceos que no creían en la resurrección. Les dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y el apóstol Pablo, hermano, tiene un concepto y una convicción tan grande de Jesucristo, de su palabra y de saber que vamos a resucitar de entre los muertos, que Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Pablo está queriendo decir, lo mejor que me puede pasar a mí, lo mejor sería morirme. Porque él estaba en unas circunstancias supremamente complejas. Azotado, enfermo, anciano, en una cárcel, ¿cierto? Él decía, no, ojalá el Señor me llevara, si yo me voy con el Señor, imagínense, resucitaré en la gloria y estaré en su presencia. O sea que él tenía una convicción de la salvación y de la vida eterna. Él sabía que la muerte no era un impedimento. Pero la Biblia habla de la manera en que vamos a resucitar. La Biblia dice cómo vamos a resucitar. Vea, hermano, dice 1 Corintios 15, el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, si este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, porque nosotros estamos hechos de carne y sangre, si este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, porque eso es lo que está diciendo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, porque está corrompida, está corroída. Amén. Por el pecado. Dice, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces ya Pablo comienza a explicar y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Quiere decir que no todos los seres humanos, o por lo menos los cristianos, no todos van a morir, porque cuando el Señor venga encontrará mucha gente viva, ¿cierto? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermano, la esencia de la salvación, la esencia de lo que somos, la esencia de lo que creemos, la esencia de lo que practicamos, la esencia de lo que vivimos, es esta. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor está diciendo, hermano, literalmente, que los que creen en Él, se los va a llevar. Dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Esa expresión del Señor a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Os tomaré a mí mismo. Yo, Señor, muchas veces le he preguntado, ¿a qué te refieres con os tomaré a mí mismo? Porque la expresión correcta debería ser, los voy a tomar yo mismo. Como quien dice, no voy a mandar a nadie por ustedes, yo mismo voy a ir por ustedes. Os tomaré yo mismo, pero eso no es lo que dice. Dice, os tomaré a mí mismo. Y yo le oraba al Señor y le preguntaba y estudiaba y leía y preguntaba a algunas otras personas. Y en algún momento, usted dirá, pastor, pero es que eso lo entiendo yo muy fácil, usted lo entiende muy fácil, a mí me costó. A veces uno se burla de alguien porque hace una pregunta que uno dice, pues, pregunta bobada, para usted es una bobada, para él es algo interesante. ¿Cierto? Para usted es algo sencillo, para esa persona es algo complejo. Para mí esto era complejo. Os tomaré a mí mismo. Y entonces en algún momento, yo no le voy a decir a usted que se me apareció Dios y me habló a medianoche en una visión y me dijo, mira el significado ese, no. Porque creo que Dios a nosotros los predicadores nos habla de maneras diferentes. Todos los predicadores decimos, no, Dios me habló y me dijo, pero es que la manera como Dios nos habla es diferente, no como le hablaba a los profetas o a esas personas de esa época que Dios sí literalmente les hablaba y ellos escuchaban su voz. Dios trabaja con nosotros de otra manera, nos va iluminando la mente, nos va mostrando un sendero, nos va mostrando un camino. Y entonces, hermano, yo entendí que cuando Cristo levante la iglesia, Él no me va a levantar a mí, sino que lo que va a levantar es lo que hay de Él en mí. ¿Sí me hice entender? Porque si el Señor me fuera a levantar a mí,
sería una contradicción porque la carne y la sangre no van a entrar al cielo. Entonces el Señor lo que va a levantar es lo que hay de Él en mí. Pero si en mí no hay nada de Dios, sino que lo que hay es mundo, pecado, malicia. La Biblia dice, no os engañéis, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Y resulta que eso éramos nosotros. Cristo lo que tiene que hacer es transformar este cuerpo, dice Pablo, corruptible, porque cuando usted se muere, su cuerpo se descompone, se corroe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se descompone y está bajo pecado, se vista de incorrupción por un cuerpo que no se descompone, que no se enferma, que no se vuelve a morir. Amén. Se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando dice sorbida es que es absorbida y se desaparece. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted no ha notado, hermano, que la Biblia dice, cada que habla de la salvación ¿de qué? Dice del alma. Habla es de la salvación del alma. No habla de la salvación del cuerpo. Habla es de la salvación del alma. Lo único que quedará de ti cuando Cristo te transforme será el alma. De tu cuerpo no va a quedar nada. De tu belleza o tu fealdad no va a quedar nada. De tu género sexual no va a quedar nada. No va a quedar ni el cabello, ni las uñas, ni los ojos, ni los pies, ni las manos, nada va a quedar de ti, nada. Todo será transformado. ¿Y cómo será transformado? ¿Qué clase de transformación tenemos? Alguien decía, no, vamos a ser como los ángeles. Yo digo, bueno, si nosotros somos transformados como los ángeles, no podría ser así, porque entonces no podríamos ver a Dios, porque ni siquiera los ángeles pueden ver a Dios. Cuando Pablo dice, visto de los ángeles, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, dice, visto de los ángeles, quiere decir que los ángeles vieron a Dios por primera vez hecho hombre en el huerto, porque ellos no lo pueden ver. Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y alrededor de él había serafines. Y dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Porque no podían ver al Señor. No lo podían ver no solamente porque eran indignos, porque la Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de Él, sino porque nadie lo puede ver y seguir viviendo, porque es tanto su resplandor y su gloria que morirían inmediatamente.
entonces nuestros cuerpos no van a ser como los ángeles. Porque Dios no nos quiere ver a nosotros como ángeles. Porque nosotros para Dios somos más que los ángeles. Si nosotros no fuéramos para Dios más que los ángeles, entonces Él hubiera muerto por los ángeles, pero murió fue por nosotros. Pablo le dijo a los filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 21. El cual transformará, esa palabra transformar, hermano, me llena. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se duele, que se enferma, que se cansa, que se muere, que se corroe, que se deja llevar por las emociones, que lo mueven son las pasiones, los sentimientos, los deseos, eso es lo que mueve este cuerpo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, escuche, al cuerpo de la gloria suya. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que Dios nos va a hacer del mismo material que está hecho Él. Usted sí entiende lo que le estoy diciendo. Usted va a tener un cuerpo igualitico al de Dios. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. Como si Dios se arrancara pedacitos de su cuerpo para volvernos a hacer a nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre. Cuando Dios levante su iglesia, nos va a volver a fabricar, por decir así. Nos va a volver a fabricar, pero ya no con polvo, sino con parte de su propio cuerpo. Porque siendo nosotros del mismo material de Dios, es la única manera que lo vamos a poder ver. Si Dios no te hace de su propio material, no lo podrás ver. Y para poder que Dios te haga de su propio material, entonces tú hoy tienes que formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Dice la Biblia que somos su cuerpo y Él es la cabeza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Os tomaré a mí mismo. Si en usted hoy no hay nada de Dios, entonces cuando el Señor levante la iglesia, no lo va a poder levantar a usted. Porque se necesita ese magnetismo. Usted coge un pedazo de metal y lo pasa cerca de otro metal, no pasa nada. Porque le falta ¿qué? El magnetismo. Y el magnetismo es por una descarga eléctrica. Los imanes se hacen con una descarga eléctrica. Pero si usted coge un imán fuerte y poderoso, no levanta un palito, ni una ramita, ni una hojita, ni un papel, ni nada orgánico. Él lo único que levanta es aquello que está hecho de su propio material. Un metal. Usted pone varios clavitos ahí, les pasa el imán, los clavitos comienzan a moverse. Si se lo acerca otro poquito, se ponen de punta. Y si se los acerca otro poquito más, ¡pum!, salen disparados y se le pegan. Cristo, hermano, dice la Biblia que va a venir hasta las nubes. Va a venir hasta las nubes. No va a llegar aquí a la tierra. Porque la venida del Señor aquí a la tierra es otra cosa, es otra historia.
Él va a venir hasta las nubes. Y desde las nubes va a mandar su voz. Y va a empezar a hacer así con su mano. Como un magneto. Como un magneto. Y si en usted está la gloria de Dios, entonces usted va a salir volando. Y os tomaré a mí mismo. Usted se va a adherir al cuerpo de Dios. Y seremos semejantes a la gloria suya. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que Él nos va a sujetar a sí mismo. Él nos va a sujetar a sí mismo. Entonces ahí se le responde la pregunta que le hicieron los corintios a Pablo. ¿Y cómo resucitarán los muertos? No importa si tú estás vivo. No importa si tú estás muerto. Hay una promesa. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra es violenta. Usted sabe lo que es un arrebato. Es quitar con violencia. Quiere decir que el Señor nos va a sacar de esta tierra con violencia. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. O sea que el impacto que nosotros vamos a sentir de la mano de Dios cuando Él nos llame y diga, sube acá, será un impacto violento, pero será un impacto, hermano, que aunque sea violento, nosotros lo vamos a resistir. ¿Por qué? Porque no lo vamos a sufrir en este cuerpo. Ese impacto no lo vamos a recibir en este cuerpo, lo vamos a recibir en otro cuerpo. Y lo único que quedará de ti será tu alma. Pastor, ¿y entonces qué es el alma? El alma es tu conciencia. El ser humano se compone de cuerpo, espíritu, alma, voluntad, mente y conciencia. Y el alma es donde están los deseos, las pasiones, los anhelos, los recuerdos, los pensamientos. Tú no eres ese cuerpo que tienes. Tú eres tu alma. Tu cuerpo solamente es el reflejo de tu alma. Tu alma es lo que tú piensas. Tu alma, en tu alma están tus ilusiones, tus pasiones, tus deseos. No es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale. Porque dice, porque lo que sale, sale de su corazón, pero está hablando es del alma. Cuando estemos en la gloria, vamos a ser totalmente conscientes de lo que está sucediendo. Pastor, entonces cuando estemos en el cielo nosotros no nos vamos a acordar de nada. Y yo, pues entonces valiente gracia. Si eso fuera así, entonces porque la Biblia dice que la multitud vestida de ropas blancas, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos salvó, a aquel que nos ha redimido. ¿Por qué dice eso la Biblia?
Porque dice la Biblia, hermano, que cuando estemos en el cielo cantaremos la canción del coro celestial. ¿Por qué dice que nos vamos a postrar y le vamos a agradecer? Si yo no me acuerdo de nada, ¿qué voy a agradecer? La gracia de la salvación es el alma. Es saber que estoy disfrutando de algo que Dios me dio. Es saber que estoy disfrutando de algo que Dios me dio. Pablo dijo, conozco a un hombre. Él dice, no sé si en el espíritu o en la carne. Subió hasta el tercer cielo y vio cosas que no le fueron permitidas decir. Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pedro dice que el cielo y la tierra que ahora vemos están preparados para el fuego. Y dice que se desaparecerán con gran estruendo. O sea, va a haber una explosión, hermano, tan gigante que este planeta y el cielo que vemos va a desaparecer. Pero no dice que va a desaparecer el universo. No dice que va a desaparecer el universo. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, en lo que va a suceder con nosotros en la eternidad. Y por qué Dios nos va a dar cuerpos como su propio cuerpo. Yo digo, bueno, yo creo que el Señor va a desaparecer esta tierra y el cielo que vemos, porque hay un cielo que no vemos. Si bien los científicos con sus potentes telescopios han alcanzado a tomar fotografías de galaxias distantes, de planetas distantes, de constelaciones distantes, de supernovas, de estrellas, en fin, de todo ese tipo de cosas. Ellos no pueden saber a ciencia cierta qué hay en cada uno de esos planetas. Ellos dicen, bueno, tal planeta se compone de tales elementos químicos. Dicen, no son aptos para la vida humana. Pero no sabemos otro tipo de vida. Porque yo creo que Dios es tan grande. La Biblia no lo dice, eso es simplemente un concepto personal de Eduardo Taborda. Para que no ponen, no es que la Biblia dice, no, yo no estoy, la Biblia no dice. Pablo muchas veces dijo, digo yo, no el Señor. Pablo aclaró, y yo quiero, no la Biblia, que Dios es tan grande que yo no creo que solamente nos hizo a nosotros. Yo no creo eso en mi corazón. Pero los científicos le toman una foto a un planeta y se ve muy bonito y se ve muy nítido. Ahorita esos telescopios están fabricando uno más grande que el Hubble, ¿cierto? Unas cosas increíbles. Pero por potentes que sean, no pueden mirar en detalle qué hay en un planeta que está a millones de años a la velocidad de la luz. Quiere decir que por allá el ser humano no va a ir. Por lo menos en este cuerpo no. Yo a veces me pongo a pensar en la salvación, yo digo, bueno, nosotros vamos a ir al cielo, vamos a estar en la cena, quiere decir que Dios nos va a dar un cuerpo y que vamos a comer. No nos vamos a perder el deleite de comer, porque eso es lo que dice la cena de las bodas del Cordero, que vamos a comer, no sé qué benditos iremos a comer, pero vamos a comer. ¿Cierto? Pero no sé qué vamos a comer, pero vamos a comer. Eso sí, ¿cierto? Todos, dice la Biblia en Apocalipsis, que todos vamos a tener alas. ¿Y las alas son para qué? Para volar. No para cubrirnos el rostro, porque eso es a los ángeles. Porque nosotros al Señor, dice Juan, lo veremos cara a cara. Tal como Él es, le veremos. Dice Apocalipsis que cada uno de nosotros tendrá un arpa en la mano. Vamos a tocar un arpa y vamos a cantar. Era un coro donde hayan millones de integrantes y todos con un instrumento. Ni qué orquesta sinfónica le digo. ¿Sí o no?
ni qué orquesta sinfónica. Y vamos a estar allá y lo vamos a ver a Él. Y lo vamos a adorar, lo vamos a exaltar, lo vamos a glorificar. Vamos a entender todos los misterios. Se nos va a dar a conocer la verdad de todo, de cómo se formó la creación, de cómo se conformaron los planetas, de cómo hizo Dios la vida humana. Todo lo que el ser humano en la ciencia todavía no ha podido entender, o que entiende en parte. Porque Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces entenderé cómo fui conocido. Pablo lo que está queriendo decir es, yo un día voy a entender todo, hasta cómo me crearon a mí. Lo voy a entender. Nosotros tenemos cuerpos más especiales que los cuerpos de los ángeles. ¿Sabe? Lucero era un ángel, querubín protector. Y estaba recordando por aquí, me vino a la mente un texto en Ezequiel, en el capítulo 28. Y el verso 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Mire lo que dice, aquí hay algo que me llama mucho la atención. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y yo, en medio de las piedras de fuego. ¿Qué piedras de fuego hay en el cielo? Entonces me puse a mirar otras versiones y me encontré la versión Dios habla hoy, que esa versión a mí me fascina, hermano. Eso no es verdad que hay Biblias católicas, la Biblia es la Biblia. Que hay unas que le pusieron los libros apócrifos, otros no tienen los libros apócrifos, pero la Biblia es la Biblia. Y esa Biblia Dios habla hoy, hermano, es una hermosura para uno estudiar la palabra. Y mírelo como dice, en esta versión nuestra Reina Valera, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y mire como dice en la versión Dios habla hoy ese mismo verso. Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Quiere decir, pienso yo pues en mi interpretación y en mi poca sapiencia, que Lucero se recorría el universo y se paraba en las estrellas. El libro de Apocalipsis dice Juan, vi yo un ángel parado en el sol. O sea que los ángeles tienen la capacidad de pararse en unas. ¿Te imaginas donde nosotros nos paremos en el sol? No, pues, no nos le acercamos ni a. Si a veces uno se va para la playa, hermano, y el sol ya lo quiere matar a uno, ¿y a qué distancia estamos? A uno decir, literalmente se va a parar en el sol. Pero la Biblia en Apocalipsis dice que había un ángel parado en el sol. Amén. Y aquí lo que está diciendo era que Lucero viajaba de estrella en estrella, o sea, se paraba en una estrella. Y eso que nuestro sol es el más pequeño. Imagina, soles más grandes, más calientes. Lo que me está dando a entender que si nosotros vamos a tener cuerpos más especiales que los de ellos, que los ángeles, quiere decir que nosotros vamos a poder recorrer el universo. Lucero pasaba de una estrella a otra haciendo así, como jugando golosa. ¿Y qué distancia hay de una estrella a otra? Entonces quiere decir que él viajaba a qué velocidad. ¿Ah? Si para viajar a la estrella más cercana nos demoramos millones de años a la velocidad de la luz, y Lucero pasaba en un saltico. ¿Ah? ¿Se imagina, hermano? Y nosotros vamos a tener cuerpos más especiales. Vamos a tener cuerpos más especiales. O sea que nos vamos a poder recorrer el universo en un ratico. Vamos a conocer cada constelación.
cada sistema solar. ¿Y sabe qué es lo mejor? No necesitamos una nave. No vamos a necesitar cohetes, ni transbordadores, ni energía de nada de eso. Vamos a recorrer cada planeta. Vamos a conocer cada uno de los ángeles. Y hay millones de ángeles. Y nos vamos a poder sentar con Gabriel. Oíste, hombre, Gabriel, ¿cómo fue ahí la vuelta eso con María? Y a Miguel, uy, Miguel, esa batalla que usted tuvo ahí con Lucero. Ay, sí, imagínate. Vamos a tener tiempo de hablar con cada uno de los ángeles, conocerlos. ¿Se imagina uno poder hablar con los ángeles? Vamos a estar en el cielo. Usted dirá, este pastor, ¿qué le pasa? Esa es mi fe. Esto es lo que me motiva todos los días a seguir buscando a Dios. Esto es lo que Cristo me prometió. Yo no estoy aquí, hermano, pintando o exponiendo una fábula, un cuento de hadas. Le estoy hablando lo que dice la Biblia. Cuando yo esté en el cielo, voy a caminar de la mano con Daniel. Le voy a dar un abrazo a José. Voy a chocar el puñito con Moisés. Voy a hablar con Josué. Voy a sentar con el apóstol Pablo. Y no 2 o 3 minutos. Tengo la eternidad para sentarme con él. Y voy a poder escucharlos a cada uno de ellos. De todos esos que habla la Biblia. Voy a conocer la hermosura de Esther, de Eva, de Raquel. Voy a estar con aquellas personas que yo fui pastor de ellas y que ya partieron con el Señor, los voy a volver a ver. Voy a llegar al cielo y me voy a encontrar con ellos. Yo sé que voy a llegar al cielo y me voy a ver con Densi. ¿Ustedes saben quién es Densi? Es mi hermano mayor que murió. Cuando él murió, él se ahogó en el río. Lo normal de una persona que se está ahogando es que chapucea, grita y él no. Yo lo vi cuando se ahogó. Y recorrimos casi 1 kilómetro y él bajando y no se hundía. Él no estaba bien espiritualmente. Pero cuando él bajaba por el río, él me miraba y no me pedía ayuda. Y yo sabía que se iba a ir. Yo era inconverso. Pero ahora que soy cristiano, sé que él fue hijo de Dios y que él en ese tiempo tuvo tiempo de arrepentirse. Y cuando yo vaya al cielo me voy a encontrar con él. No el impío que se arrepienta a la hora de morirse, eso no es verdad. El único que tiene perdón a la hora de arrepentirse, si es que Dios le da tiempo, es un hijo suyo. Un impío no. El impío está perdido. Tiempo le dio Dios de arrepentirse. Pero usted no puede pensar que si usted se aparta, Dios le va a dar tiempo de arrepentirse. ¿Quién sabe? Eso le pasó a él. A otro, ¿quién sabe? Cuando yo vaya al cielo me voy a encontrar con él. Sé que me voy a encontrar con mi mamá. Ella está viva, pero algún día morirá o moriré yo primero. Si muero primero, allá la voy a esperar y los esperaré a todos ustedes. Y si ustedes se mueren, allá les caigo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, eso es lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Pedro dice, hermanos, el Señor no retarda su promesa como algunos lo piensan, sino que Él es paciente para con nosotros, esperando a que todos se arrepientan. Dice, puesto que todas estas cosas han de suceder,
¿cómo no debéis vosotros andar o tener una santa, justa y piadosa manera de vivir? Pablo mira este mundo y todo lo que este mundo le ofrece, todo lo que él tenía, todo lo que él era. Pero Pablo se ponía seguramente a meditar así como lo estoy haciendo yo en esta hora. Y Pablo dice, todo eso es basura. Y entonces Pablo dice, tengo por cierto. ¿Qué es tener algo por cierto? Es estar completamente seguro de algo. Tener propiedad a la hora de hablar de ello. Es tener plena convicción, en eso consiste la fe. Entonces Pablo dice, tengo por cierto que lo que yo sufra en esta tierra no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. No importa lo que haya que pasar aquí. No importa lo que te pierdas aquí. Un joven en alguna congregación me decía en una ocasión, pastor, es que yo me quiero ir a experimentar. Yo me quiero ir a conocer, que no me quiero perder de esto. Y yo, bueno, si no te quieres perder nada de eso, te vas a perder algo mejor. Yo prefiero perderme eso que no perder esto. Porque esto que nosotros tenemos es más glorioso. Dice Apocalipsis, retén lo que tienes. No lo pierdas. No lo cambies. No lo vendas, no lo negocies. No lo transfieras, compra la verdad y no la vendas. Retén lo que tienes, porque si tú lo pierdes, el Señor se la da a otro. Lo que hay allá es basura, eso es basura, es inmundicia, es corrupción, es pecado, es condenación. Lo que hay aquí es salvación, es vida eterna, es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es su amor, su eterna bondad y deidad, su gloria misma está aquí con nosotros. ¿Por qué quieres comer basura si tenemos un manjar? ¿Por qué quieres ser un condenado si tenemos salvación? ¿Por qué quieres ser un mendigo si somos reyes y sacerdotes? ¿Cómo quieres perderlo más por lo menos? ¿Cómo quieres seguir al diablo y al mundo si tienes a Jesucristo, que es el Rey de la gloria? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. El punto es que somos de Él y Él es nuestro. Él es nuestro fiel amante. Él fue a la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos vivir. Porque el que tenía que ir a la cruz eras tú. Pero ahora tenemos vida. Tenemos vida en abundancia. Póngase en pie, amada iglesia. Yo no sé si haya alguien que sienta que está perdiendo lo glorioso y pueda venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo quiero retener lo que tú me has dado. Yo no me quiero perder. No vale la pena nada en esta tierra. Lo único maravilloso es Él, lo único glorioso es Él.
porque somos de Él. A Él le pertenecemos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Somos suyos. Nos ha salvado, nos ha adoptado, nos ha dado su nombre, nos ha dado ricas y abundantes promesas, para que por ellas lleguemos a heredar la naturaleza divina. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.